Hola, sé bienvenido a nuestro canal de H2D, Hijos de Dios, y queremos pedirte que en los próximos minutos puedas tomarte un tiempito para preparar tu corazón y tu mente y de esta manera puedas recibir todo lo que creemos Dios tiene para ti y pueda ser de mucha bendición. Estamos en la temporada de identidad y vamos a compartir una palabra interesante, pero antes de eso quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Comenzamos hablando de las etiquetas del cielo, que eran muy diferentes a las etiquetas que la gente nos da. ¿Quién recuerda eso? Muy bien, entonces tenemos una etiqueta en algún lugar recordándonos lo que Dios dice de nosotros. E hicimos una declaración juntos. Luego hablamos de la identidad, que nuestra identidad no es una identidad merecida, no es algo que nos hayamos ganado. Por tanto, no tenemos que esforzarnos para mantenerla, sino más bien de todo corazón recibir el regalo de Dios, porque no es merecida, sino que es una identidad recibida. Fue entregada por Dios para nosotros, somos santos por lo que Él hizo. Por tanto, hay una diferencia muy marcada entre el que recibe un título que no merece y vive con gratitud y dando gracias por eso, a el que quiere merecérselo. Porque el que quiere merecérselo y lo logra, si es que lo logra, o se siente que lo logra, entonces ahora cree que los demás no se lo merecen, ¿sabes? Y los mira como, por favor, o sea, tú que estás llegando, yo tengo 47 años en el Evangelio, tú acabas de llegar, aprende, siéntate, cállate, escucha. Pero el que entiende que es una identidad recibida, procura vivir con gratitud. Y es muy diferente. Yo le decía, imagínate que yo sea un ogro en mi casa de esos papás dictadores y que mis hijas comiencen a moverse y a limpiar el baño porque si no las voy a matar. Entonces, están limpiando el baño pero con miedo, ¿sabes? Como, uy, porque si mi papá viene y lo ve me va a matar. Bueno, así hay muchos religiosos porque ese es el fruto de la religión. Hay gente que está haciendo lo que se supone tiene que hacer por miedo al castigo. Pero nosotros, por la revelación de quién es Jesús y lo que Él hizo por nosotros, lo hacemos por amor y gratitud. Es como cuando mi hija dice, yo tengo que colaborar porque es que tú has hecho demasiado por mí. Y eso obviamente hay que comunicarlo para que llegue a ese punto. Y cuando están adolescentes hay que recomunicarlo. Pero la intención es hacerlos conscientes, no que reaccionen por temor, sino que lo hagan por amor. Y ustedes y yo sabemos que hay una diferencia muy grande cuando somos cristianos por amor y hacemos lo que hacemos por amor a cuando lo hacemos por miedo al castigo. Entonces la intención es que produzcamos, que entendamos y que los frutos sean por amor. Y obviamente eso afecta el clima de la iglesia terriblemente, pero luego hablaremos de eso, pero no tengo mucho tiempo, apenas ni siquiera he empezado la introducción, estoy haciendo un recuento, Dios mío, ayúdame. Y Sigmund predicó el domingo pasado acerca de que somos embajadores de Cristo, somos nuevas criaturas, es lo que somos. Ahora, vamos a comenzar. Para cerrar el resumen, en identidad hablamos de pequeños cambios que hacen grandes resultados. Estos pequeños cambios en nuestro corazón producen grandes resultados porque, como les digo, no es lo mismo cuando yo hago las cosas por miedo al castigo a que cuando lo hago por amor. No es lo mismo cuando yo intento merecerme algo que nunca me voy a poder merecer, parte de lo que vamos a demostrar en la prédica, porque estoy insaciablemente tratando de hacer cosas con mis propias fuerzas que me vuelven orgulloso o decepcionado, o que me vuelven fariseo, que empiezo a jugar a los demás en base a mi medida, o me vuelven un de estos que anda con, yo soy una cucaracha. Y ninguna de las dos cosas es de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser lo que realmente somos? Es de lo que vamos a hablar ahora. Por favor, ayúdame a orar por alguien que está cerca de ti. Vamos a pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento a la Escritura porque le necesitamos como nunca antes. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mis hermanos y por mí para que, humillados ante tu revelación y ante tu palabra, podamos recibir de tu trono, Señor, de tu sabiduría, de tu toque, Espíritu Santo, para que realmente podamos comprender, y no solamente comprender como conocimiento vacío, sino que se haga vida en nosotros, lo que tú quieres enseñarnos. Señor, danos gracia, Padre, para poder comprender, para poder vivir, para poder valorar, para poder apreciar, atesorar tu palabra en nuestro corazón y nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque no podemos sin ti. Tú así lo diseñaste. Separados de ti, nada podemos hacer. Por eso te pedimos tu guía, tu ayuda y tu dirección. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.
Comencemos. Hablemos de la historia de la humanidad. Cuando comenzó todo, ustedes saben, vamos a ahorrarnos los primeros 6 días por tiempo, y llegó el hombre a la tierra. Pero cuando llegó, el Señor ya había preparado todo para que Él lo disfrutara. Qué corazón tan hermoso el de nuestro Dios. Él preparó todo antes de traernos para que lo disfrutáramos. Eso es increíble. Ahora, después de Adán, él falló. En esta historia que recién comenzaba, él falló al no transmitir los principios que Dios les había dado a su esposa. Y luego falló al comer y hacerle caso a su esposa antes que a Dios. De la misma manera, Eva falló al haber escuchado a la serpiente y haber procesado lo que la serpiente le dijo, en vez de preguntarle al Señor lo que debía hacer. De esa manera, la primera familia, el primer Adán, comete el primer pecado y eso trae a la humanidad una serie de consecuencias. Pero en esto de la búsqueda de un modelo, de una persona que podamos seguir, pues obviamente Adán no califica. Luego de Adán vienen sus hijos y uno dice, bueno, en base a la lección que aprendieron sus padres, los hijos van a cambiar, pero resulta que sus hijos no lo hacen mejor. Bueno, uno de ellos estaba empezando a hacerlo mejor hasta que el otro lo mató. Entonces ahí empieza la cosa a ponerse más fea, tan fea que Dios dice que se arrepintió de haber creado al hombre y trae un diluvio para matar a todo ser viviente. Eso es terrible y es la parte más catastrófica de la historia de la humanidad, pero hay una familia de un hombre llamado Noé que uno dice, ok, con él va a cambiar todo, pasa la prueba, el hombre se mete en el propósito de Dios a pesar de todo lo que está pasando, construye un arca un montón de años en un lugar donde no había agua, por tanto era un ridículo hasta que llegó el diluvio. Mientras fue el ridículo que quería agradar a Dios y todo el mundo lo criticaba, él siguió construyendo hasta que terminó la obra. Cuando termina la obra, viene el diluvio, se mueren todos y esta familia es salvada. Y uno dice, ahora sí, un nuevo inicio, lo vamos a hacer bien. Pues no, este hombre Noé, que era justo, llegó, construyó, o mejor dicho, plantó una viña, se emborrachó con el vino y luego su hijo, que tal vez debió haberlo tapado o cuidado, lo que hizo fue descubrirlo y avergonzarlo frente a sus hermanos. Así que volvemos a empezar en una cadena descendente de pecado y de maldad. Entonces, en un momento dado, Dios dice, ahora sí, vamos a hacer otro reinicio. Pero esta vez, a causa de lo que dije antes, voy a mantener mi pacto y no los voy a acabar por completo. Voy a levantar a un hombre cuya familia va a bendecir a todas las familias de la tierra y este hombre es Abraham. No era un hombre que se merecía algo en particular porque este hombre era de una región donde adoraban a otros dioses y no conocían al Señor, pero él lo eligió por gracia. Así que la gracia no empieza en Jesús, la gracia ha sido siempre gracia. Él escoge a Abraham y levanta una familia. Y esta familia, uno dice, bueno, esta familia está recibiendo todo el asunto, la palabra de Dios y todo aquello. Pues no. Mataron gente. Ustedes saben toda la historia o por lo menos se acuerdan. Y el que no, pues créame por lo menos al principio y lea la Biblia. Gracias, Señor. Continuamos. Entonces, después de esto, esta familia que se supone la familia modelo con la cual Dios iba a bendecir a toda la tierra, pues falla en su intento de hacer lo que Dios le llamó a hacer. Pero aunque ellos fallan humanamente, Dios cumple su propósito a través de ellos. Es una cosa que es difícil de entender, pero a la vez es sencilla. El hombre falla, pero Dios hace lo que dijo que iba a hacer. Así que Él continúa. Y en el camino viene Moisés. Después que ellos van y son encerrados en Egipto, esclavizados, Moisés los liberta. Pasan un montón de cosas y uno dice, Moisés es ese hombre al que podemos imitar, pero Moisés, ya terminando el asunto, después de haber hecho cosas increíbles, Dios a través de él, viene y Dios le dice, háblale a la piedra, y él ya molesto, cansado, le da un guamazo o dos a la piedra y el Señor lo regaña porque no transmitió su santidad al pueblo y se dejó llevar por la ira. Entonces ahora tú no vas a poder entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés, la historia que se veía que iba a terminar bien, no termina bien. Y uno dice, Señor, no termina bien humanamente, insisto, pero Dios igual cumplió su propósito. Después viene Josué, vienen los reyes, vienen los jueces, primero.
todo lo que pasa con los jueces, el desastre uno peor que el otro, y uno dice no hay salvación hasta que el pueblo pide un rey y Dios les da a Saúl, no, obviemos a Saúl, levanta a David y uno dice ahora sí, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero este hombre conforme al corazón de Dios viene y ve a una mujer, la desea, se acuesta con ella, la embaraza y después para ocultar el embarazo mata al esposo de ella. Entonces ya no es tan conforme al corazón de Dios como nos gustaría. O sea, este no es el tipo que podemos seguir. Luego se levanta a su hijo y le pide a Dios sabiduría en vez de pedir riquezas, en vez de pedir un montón de cosas. Y uno dice, este es el tipo, el hombre más sabio de la tierra. Pues no, el hombre más sabio de la tierra también metió la pata y tuvo demasiadas mujeres, adoró a otros dioses, volvió a Egipto para comprar cosas que Dios explícitamente había dicho que los reyes no podían hacer. Así que, ¿quién podrá defendernos? Y así seguimos en la historia. Y de repente pasan todos los reyes, uno peor que el otro. Algunos hacían algo bueno, pero 20 cosas malas. Algunos hacían 20 cosas buenas, pero 2 que la embarraban. Y de repente empiezan los profetas. El pueblo se dispersa, los profetas empiezan a hablar para tratar de recuperar, que ellos recuperen el temor de Dios y que vuelvan a Dios. Y de vez en cuando medio volvían y volvían a fallar. Y uno dice, los profetas son esta gente que uno puede seguir. Pues los profetas, lamentablemente, tampoco. Santiago da testimonio de ellos diciendo que ellos eran hombres sujetos a pasiones como tú y como yo. Entonces, ¿quién podrá defendernos? Es como, Dios mío, ¿en quién podemos confiar? Y me hace pensar si podemos buscar a alguien en la Biblia que no falló, ¿quién me dirían ustedes? Díganme a alguien, obviamente que no sea Cristo, no hemos llegado a Él todavía. Así que, ¿quién podríamos decir? A ver, escucho sus respuestas. ¿Alguien dijo Enoc? Job no, Job lo hizo bien y es de admirar, pero en un momento el Señor se levanta y le dice, cíñete como varón y dime, ¿dónde estabas tú cuando ya... No tanto Job. ¿Quién más dijeron? Pablo. Sí, un poquito. Pablo es un buen ejemplo, pero no tan buen ejemplo como quisiéramos. De hecho, hay personajes que pudiéramos decir, mira, Pablo es un ejemplo, o no sé, alguien dijo Daniel en el primer servicio, otros dijeron José, y tal vez no tenemos testimonio de sus fallas en la Biblia, pero la palabra de Dios luego dice en Romanos 3, pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que no hay ninguno de ellos. Ni siquiera aquel que se llevó Dios por la intimidad que tenía con él. Y luego en Apocalipsis 5, me encanta, porque está haciendo un recuento en la historia y dice lo que está pasando. Juan está en el cielo con los ángeles, con los ancianos, en una visión increíble. Y dice que estaban buscando a alguien que fuera digno en toda la historia de la humanidad. Perdón. Y dice el verso 4, y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie. Una vez más, 1, 2, 3, a nadie, alguno diría a nadie, con N al final, que fuera digno de abrir el rollo y examinar su contenido. Es decir, no había nadie, ni siquiera esos que uno podría decir, nunca falló, o al menos no tenemos un registro de su falla. No había nadie en toda la historia que diera la talla o que fuera aquel que venció al pecado y a la maldad. Mi hermano, nadie. No quiero ser recurrente en esto, pero dígale al que está a su lado, a nadie. No había nadie. Parece que no hay esperanza, pero hay esperanza. Y la esperanza la tenemos en el mismo Apocalipsis, un poquito más abajo, verso 5, capítulo 5, verso 5. Dice, uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y él sí puede abrir abrir el rollo y sus 7 sellos. No sé a cuánto se les paran los pelos de la piel cuando leen esto. Es como, es increíble, mi hermano. Jesús es el único en toda la historia, el único hombre, el hijo de hombre, raíz de David, que puede abrir los sellos. Es el único digno. Y eso, mis hermanos,
Parece que es algo básico en nuestra teología, pero justamente esta semana estuve en una entrevista de Globovisión que sale el jueves a las 4 y a las 10 de la noche, para que la vean, estén por ahí pendientes, y me hacen una pregunta para comparar, o sea, estamos en Semana Santa y los medios se interesan en Jesús en Semana Santa. Es bueno que lo hagan, pero triste que sea solamente ahí. Ahora, el punto es que antes de mí estaba un hermano de Cáritas, un católico. Él se identificó como laico y él contó todo lo que ellos estaban haciendo. Y cuando yo paso, ella me dice, ¿y ustedes qué hacen en Semana Santa? Y yo le digo, lo mismo que todos los días. Tratar de conquistar el mundo. No, mentira. Lo mismo que todo el tiempo. Hablamos de Jesús y recordamos su crucifixión y lo que Él hizo y quién es y lo que Él representa y conquistó para nosotros y cómo podemos vivir como Él nos dijo que viviéramos. Y él me dice, ¿pero no hacen algo en particular? No. Ah, ¿es verdad que ustedes no tienen, esto fuera de cámara, es que ustedes no tienen santos ni nada de esto? Y yo, no, ¿ustedes no creen en los santos? Sí creemos en los santos. Lo que pasa es que queremos resaltar a Jesús, porque Jesús es mucho más que cualquiera de ellos. Jesús es mucho más que cualquiera. O sea, es Jesús y 58 pisos más abajo están los demás, en otra liga. ¿Sí me explico? Entonces, podríamos hablar de ellos, pero nos queremos enfocar en Jesús. Y él me dice, no, pero es que nosotros también nos enfocamos en Jesús. Yo digo, bueno, tanto como que se enfocan, no, pero no quiero yo discutir de eso contigo. Yo solamente te digo lo que nosotros decidimos hacer, enfocarnos en Él, enfocarnos en Él. ¿Por qué? Porque Él es el único digno, porque Él está por encima de todo, porque Él es a quien debemos adorar. Entonces, no, pero ¿y María? María es una buena mujer, de hecho fue digna de que Dios dijera algo increíble, que cuando yo no había leído la Biblia, la leí por primera vez, dije, esto es impresionante, pero era un lema, una bendición que se decían las hebreas entre ellas, no es tan bendita entre todas las mujeres, ya se había dicho antes, entonces es como, ok, no es tan como yo pensaba. Cuando empiezas a estudiar la cultura, es como, y eso no hace menos a María. María es digna de honrar, pero no de adorar. Entonces es como, no la hace menos. Lo que pasa es que cuando sabes quién es Cristo, Cristo es tanto que no hay comparación. Entonces en esa discusión estuvimos y fue bien interesante. Entonces, ¿de qué vas a hablar? ¿De lo que están haciendo? No. ¿Vas a hablar de tu iglesia? No, en mi iglesia no hay nadie digno. ¿O hay algún digno aquí? Ok, en mi iglesia no hay nadie digno. Y entonces ella se reía como que, ¿qué me estás queriendo decir? Es que no hay nadie digno en mi iglesia, ¿para qué voy a hablar de mi iglesia? Y no vas a hablar de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, ¿de qué quieres hablar? De Cristo. ¿Podemos hablar de Cristo? Sí, hablemos de Cristo. Entonces, digo esto porque de eso queremos hablar hoy también. Mira lo que la palabra del Señor dice con respecto a las buenas noticias. En toda la historia todos cayeron, todos pecaron, todos fallaron, pero mira lo que dice 1 Corintios 15. Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da el poder al pecado, o el pecado su poder. 1, 2, 3, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, ese es el mensaje de hoy. Parte de nuestra identidad es que somos vencedores sobre el pecado y sobre la muerte. Y hay gente que me dice, pero pastor, usted dice que somos vencedores, pero yo no puedo, porque yo no sirvo, porque yo, ya he dicho yo como 47 veces y ese es el problema. El problema es que estás enfocada en ti y tú no puedes. Tú tienes razón. ¿Pero qué me está diciendo? ¿Que no puedo cambiar? No, estoy diciendo que tú no puedes. Pero hay uno que sí puede. Él me cambió a mí y yo era el primero, permítame ser Pablo por un momento, yo era el primero entre los pecadores, el más malo, sucio y malo hasta ahí para no generalizar, pero era eso, pero Él me cambió y el que me cambió a mí tiene el poder para cambiarte a ti. Él ya venció el pecado y a la muerte, solamente tienes que permanecer en Él. Solamente tienes que fijar tu mirada en Él. ¿Por qué dices que no puedes? Porque te estás viendo demasiado a ti.
El orgullo viene por ver demasiado a los demás y creerte mejor. El miedo, el temor, el automenosprecio viene por mirarte demasiado tus propias debilidades. Pero cuando lo miramos a Él, recibimos lo que ya predicamos y no voy a ahondar en eso, solo lo leeré. La redención que Él compró para nosotros es que nos dio perdón, recibimos vida de Dios, nos hizo santos, nos adoptó como hijos y nos dio dones y una asignación para que ahora seamos parte de su obra. La intención de Dios no es que te quedes peleando contra el pecado toda la vida y en una falla y una perdón y vuelvo a fallar y perdón y vuelvo a fallar y perdón y vuelvo a fallar. Lo que Dios quiere es que vivas una vida plena y abundante. Pero para eso tienes que reconocer lo que hoy te vamos a enseñar. Cristo es el vencedor modelo. No es solo que Él lo venció, sino que Él se constituyó a sí mismo como un modelo a seguir. Es decir, Él lo hizo para demostrarte que es posible. Vamos a revisarlo. Él no lo hizo como Dios y yo quiero, ya vencí al pecado. No, Él se metió en un cuerpo humano para demostrarte cómo vive un hijo de Dios lleno de Dios. Ahora, 2 Corintios 5, mira lo que dice. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Él nunca pecó. Y que el hecho de que nunca pecó no quiere decir que nunca falló, no quiere decir que nunca fue tentado. No quiere decir que no fue expuesto a la tentación. Él fue expuesto a la tentación, pero no pecó. Y lo hizo para devolvernos a la relación con el Padre, de forma que en Él nosotros también podamos vivir en victoria sobre el pecado. Y ahí es donde se pone tensa la situación. Usted podría lanzar algo aquí y pasar algo, un fósforo y se enciende el ambiente porque ya empieza, no, yo no puedo vivir en victoria sobre el pecado, yo soy un pecador y yo no puedo vivir en victoria. Mi hermano, voy a continuar y después te reprendo, te enseño. Primera de Pedro 2, mira lo que dice. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa a aquel que juzga con justicia. ¿Cuál es nuestra tendencia cuando pasa algo y nos ofenden? Nuestra tendencia es decir, Señor, juzga tú porque yo no puedo. O es, gracias. A mí nadie me va a montar la pata, a mí nadie me va a estar engañando. Yo no soy... ¿Cuántos se llenan de eso? Levanten la mano los culpables. Ok. Pero yo vivo en una casa donde hay 5 mujeres y no es hablar mal de las mujeres, pero ustedes saben que entre ellas pueden ser bastante competitivas y conflictivas, solamente si las dejas, ¿no? Entonces, en este sentido, ellas están compitiendo constantemente. Entonces una me dice ayer, yo no me voy a dejar porque entonces si yo me dejo, ella me va a montar la pata y va a estar encima mío todo el tiempo. Y yo, muchacha, ¿en qué novela viste eso? ¿De qué mantra lo sacaste? O sea, ¿de qué tú estás hablando? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué enseñó Jesús? Porque parece sabio montar una posición dura y hacer justicia con nuestras propias manos, pero ¿qué nos enseñó Jesús? Él dice que Él no se vengaba ni respondía, sino que Él remitía su causa al Dios, al único que puede juzgar con justicia. Qué libertad y qué poder hay en eso. Qué libertad y qué poder. Cuánta esclavitud produce nuestros trapos de inmundicia, es decir, nuestra propia justicia. Pero voy a continuar porque está la tendencia que nos llama a eso y ya voy a explicar un poquito mejor eso si Dios me permite avanzar en el tiempo. El siguiente verso, 1 Pedro 2, dice, Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados.
porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Y este no es Cheo, es Cristo, gracias a Dios. Señor, gracias, Padre. Ahora, fíjense en esto. Ahora, muertos al pecado, vivan para la justicia. Pero yo pensaba, honestamente, permítanme ser franco con ustedes, que cuando yo salí de ahí en octubre del 2004, ya casi 20 años de eso, yo salí y me habían dicho en la clase, que todavía dan, que se corta el prepucio y se hace una circuncisión de corazón, cosa que es verdad y es bíblico, pero lo que yo había entendido es que se me iba a quitar la tentación, la tendencia de la carne al pecado. Yo había entendido eso y yo andaba, tú sabes, por la vida, como que ya yo no pecaré más nunca porque yo soy hijo de Dios, ya bautizado, ya Dios me cortó esta tendencia carnal y todo. Y yo, ahora que me veo, si yo me viera de aquí para allá, dijera, ay, cosita. Sin embargo, luego comencé a ver que había tentación todavía. Y cuando había tentación, yo decía, pero ¿cómo convivo con esto? Y Pablo responde, ¿quién me librará de esta habitación temporal y este cuerpo que siempre quiere hacer lo malo? ¿Se acuerdan? O sea que lo malo es que tú tengas la idea de que porque te bautizaste y creíste, ya más nunca ibas a ser tentado. Eso es lo que está mal. Porque vamos a convivir con la tentación. De hecho, Cristo fue tentado en todo, pero no se halló pecado en él. Es decir, lo que Dios nos da no es el quitarnos de la tentación, es el hacernos fuertes para no caer en ella. Es ser como Jesús, que a pesar de que hay tentación, a pesar de que hay circunstancias, tú puedas vivir por encima de eso. Eso es lo que Él compró para nosotros, porque Él cuida nuestra vida y cuida de que no seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Y Él pone juntamente con la prueba la salida. O sea que siempre hay una salida. Y Él dice que Él tiene el poder para guardarnos sin caída hasta el día de Jesucristo. Es decir, que la voluntad de Dios es que tú no peques más. Es que seas perfecto como tu Padre es perfecto. Es que seas perfecto, ¿cuál es la otra? Santo como tu Padre es santo. Esa es la voluntad de Dios. Y hasta que nosotros no lo entendamos, no vamos a ir por eso. ¿Se entiende? Pero todos decimos, no, pero es que todos pecan, es que todos fallan, es que, o sea, pastor, está exagerando. Está como exagerado hoy. Pero es lo que la Biblia enseña. Ahora, ¿cómo es posible que eso sea posible? Vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero mira lo que dice la palabra. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Él conoce nuestra debilidad y conoce nuestras tentaciones. No las justifica, no justifica nuestras caídas, las conoce. Podemos ir a Él a pedirle ayuda en medio de la tentación y de la prueba, porque Él lo conoce, Él sabe. Él fue tentado por el mismísimo diablo y le dijo, si te arrodillas ante mí, yo te daré todos estos reinos. Él le dijo eso, ¿se acuerdan? Y Jesús no cayó en su tentación. Seguramente le habrá puesto tentaciones sexuales y Jesús no cayó en las tentaciones sexuales. Le puso tentaciones con riquezas y Jesús no cayó en las tentaciones de riquezas. Le puso tentaciones con la fama, varias veces los querían buscar para hacerlo rey y Él se iba de ellos, porque Él no vino a ser el rey, Él ya era el rey. ¡Ah! ¡Qué cosa tan brutal! Entonces Él no cayó en las tentaciones del diablo en las que muchos de nosotros caemos, pero cómo Él las pasó nos comprende y nos ayuda en medio de la tentación. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando? Nos está enseñando que lejos de pensar que cuando somos tentados es porque somos malvados, necesitamos reconocer que hay maldad en nosotros.
Y al reconocerla, dejamos estas ideas románticas de, es que yo no sirvo, pastor, porque es que todavía, a pesar de que tengo 20 años en el Evangelio, todavía pienso mal de mi hermano. Es la carne tuya, hermana. Es normal que pienses mal de tu hermano. Tienes una expectativa irreal y no tiene sentido lo que estás pensando. Es normal que pienses mal. Es normal que quieras chismear. El punto es que tú tienes que ir a Dios cuando eso pasa. Y Dios te va a dar la fortaleza y la sabiduría para no caer. ¿Se entiende la diferencia? Entonces tenemos la expectativa irreal de que no vamos a ser tentados. Mi hermano, mentira del diablo. Vamos a ser tentados. Tenemos la expectativa irreal de que nuestra carne no va a querer hacer la maldad. Mentira del diablo. Vamos a querer hacer la maldad. Pero, no estoy hablando de maldad de que voy a matar a una señora con un cuchillo. No. A veces la maldad es querer más fama de la que pueda soportar. Es querer la fama y no ser de bendición. Es querer el reconocimiento. Es querer más dinero del que tienes. A veces la tentación es querer ser más bueno que Dios. La tentación es que por una debilidad de tu corazón quieres agradar a todo el mundo y esa es una tentación. ¿Se va entendiendo lo que quiero decir? Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos permanecer en Él, porque Él ya venció por nosotros. Pero ¿y qué hacemos nosotros? Bueno, reconocemos la tentación y corremos a Él. Hay quienes no entienden esto y cuando sienten la tentación dicen, no puedo ir a Dios porque no me siento digno. Déjame darte una noticia. Nunca vas a ser digno. Pero Él que tiene misericordia de tu tentación porque fue tentado en todo, está disponible para ti cuando necesitas ayuda. Porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando te sientes tentado, cuando tu corazón se está yendo a donde no debe irse, es cuando más debes correr a sus pies, al trono de la gracia y decirle, Señor, te necesito, ayúdame. Porque solamente en Él, vamos a ver este verso que me encanta. Mira lo que dice Primera de Juan, ahí es Primera de Juan, no es Juan solamente, me faltó el 1. Primera de Juan 3, dice así, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados. Y en Él no hay pecado. Otra vez, tentado en todo, sin pecado. Expuesto a tentación, sin pecado. Todo el que siga viviendo, en Él no pecará. Todo el que siga viviendo, en Él no pecará. Pero todo el que sigue pecando, no le conoce ni entiende quién es Él. Eso está por mandarlo a encuadrar y ponerlo al lado del espejo del baño, al lado del cepillo. Cuando tú lo agarras el cepillo te ves, todo el que sigue pecando no sabe quién es Él. Porque entender estas cosas es clave, mis hermanos. Es clave para que no tengamos una expectativa irreal, para que no nos juzguemos más duramente y para que sepamos que le necesitamos como nunca. Esto es tan vital que Jesús en la oración modelo del Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en tentación. Esto es algo que tú necesitas comprender y necesitas orar todos los días. Señor, no me dejes caer en tentación, más bien líbrame del mal. Porque nuestra carne es débil, pero el Espíritu vivifica. En este sentido, cuando conocemos que nuestra carne es débil, no andamos romantizando las cosas, no andamos culpándonos de nuestra maldad, sino que entendemos que hay pecado en nosotros. Y cuando está avivándose eso y tú lo percibes, tú corres y te lanzas a los pies del Señor y le dices, Padre bueno, ayúdame, porque tú tienes el poder. Y empiezas a declarar la palabra. Tú tienes el poder para guardarme sin caída hasta la venida de Jesucristo. Yo no quiero caer. Dame de tu fuerza. Líbrame del mal. Fortalece el Espíritu en mí. Dame gracia para vencer. Y los que yo veo que hacen eso, hermano, viven en victoria sobre el pecado. Es una cosa increíble. Y cada vez que yo fallo, usted dirá, pero usted falla, pastor, sí, lamentablemente.
Me gustaría decir que no y decir yo soy, pero no, mi libro en Apocalipsis no dice el Cordero y Cheo, no. No estoy en esa lista, así que yo tampoco soy digno. Y es un problema de la religión, de personas que basan su liderazgo en una supuesta perfección y una supuesta moralidad, porque entonces tienen que aparentar lo que no son para soportar lo que tienen. Entonces nombran a líderes que supuestamente son tan perfectos como ellos, o por lo menos son casi tan perfectos como ellos, que a la vez no saben manejar el asunto y le imponen a los demás que tienen que ser como ellos, y se vuelve toda una cultura de máscaras y de mentira, de condenación y de culpa, porque los que están abajo, cuando ven medio una falla, pero tú sí tienes falla, desgraciado, tú también tienes falla, entonces vienes a mí y me quieres imponer una cosa que no es. Entonces, por eso de plano, les vuelvo a decir que yo no estoy en esa lista. No está Sidín, no está Simón, no está Dani, ni están nuestras esposas. No está el team, no está el staff. Ninguno de nosotros está en esa lista. Nosotros solo podemos decir lo que Pablo dijo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Estamos corriendo para allá. Y si usted me ve a mí corriendo para otro lado, por favor no me siga. Regáñeme. Y con amor ayúdeme a volver a seguir a que tengo que seguir. ¿Se entiende eso? Somos mucho más fuertes cuando entendemos eso que cuando estamos siguiendo a hombres. Me encanta esto, me podría poner a predicar más de esto, pero tengo tiempo para cerrar. Él nos llama, mis hermanos, a permanecer en Él. Y la clave es esta. Cuando tú veas que se está alborotando algo en tu corazón, páralo. Sal corriendo al trono de la gracia y dile, Señor, dame gracia para vencer. Porque la identidad que recibimos en Cristo es que somos victoriosos o vencedores sobre el pecado. Somos vencedores sobre la maldad. Somos vencedores sobre las circunstancias. Mira, a mí también me engañaron muchas veces con el mensaje que me predicaron. Y cuando digo me engañaron, no puedo decir me engañaron, puedo decir me intentaron engañar. Pero yo recuerdo, por ejemplo, a un hombre que yo admiro mucho, no lo he dejado de admirar, que dijo, este avión no se cae porque yo tengo propósito y yo voy en este avión. Y ese hombre murió en un accidente de avión. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos han enseñado que ahora porque yo soy cristiano no voy a vivir circunstancias difíciles, porque ahora yo soy cristiano y voy a andar en victoria y todo me va a salir bien. Y cuando estoy en la vida real y me encuentro con un montón de cosas, digo, pero porque yo no estoy viviendo esa vida victoriosa, super espiritualoide que me habían vendido. ¿Será que estoy en pecado? ¿Será que estoy haciendo algo malo? ¿Será que no estoy diezmando lo suficiente? ¿Será que no estoy atendiendo a mi esposa? ¿Será que estoy siendo muy áspero con ella? Porque uno empieza, según la teología balurda que a veces tenemos, a buscar un error para poder justificar que tenemos una tentación. ¿A cuánto les ha pasado eso? Levanten su mano. Estamos viviendo una situación difícil, no tenemos que estar haciendo algo malo porque nosotros no deberíamos. ¿Quién dijo que no? Pablo no estaba en pecado y estaba pasando por dificultades. Jesús no pecó y lo crucificaron. Y hay un montón de circunstancias que vivimos. Ahora, la promesa es que viviremos en victoria sobre eso, no que nunca viviremos eso. ¿Se entiende la diferencia? Entonces yo volvería atrás y diría, ¿por qué me está pasando esto a mí, Señor, si soy tu hijo? Y el yo de ahora lo mira como, ay, cosita. Todavía no ha entendido la cosa. Porque lo que Dios dice no es que va a ser fácil. No es que no viviremos tentaciones, no es que las circunstancias no serán complejas, no es que será fácil, me volví cristiano y ahora todo es más fácil. Mentira del diablo cochino, reprendido y otras cosas más. Lo que se nos dijo fue que si permanecemos en Él, Él nos dará la victoria sobre el mundo. En este mundo tendrán aflicciones, pero tranquilos. Yo he vencido el mundo, dice el Señor. Y esto es maravilloso. Por eso, mis hermanos, podemos concluir de toda esta diatriba que somos vencedores sobre el pecado. No tienes que vivir atado en ese tema de perdón y volver a fallar.
Mi hermano, te espera la victoria. Y después de la victoria te espera propósito y te espera vida. Ser parte de la obra de Dios es maravilloso. Y te da espacio, te da mente, te da corazón, te dan fuerzas para poder hacer esto que es glorioso. Porque ya estás en victoria sobre el pecado. ¿Cuántos pueden leer eso fuerte a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Somos vencedores sobre el pecado. Y ahí debería poner en Cristo. ¿Está bien? ¿Vamos a vivir en victoria sobre el pecado? Levanten la mano, ¿quiénes van a vivir en victoria? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a orar unos por otros para pedirle al Señor que selle esa palabra en nuestro corazón?